canciones que hemos estado cantando hoy es justo lo que vamos a estar hablando. Entonces, espero que hayáis prestado atención a las canciones hoy. Y vamos abriendo nuestras Biblias en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Había un grupo esta mañana que vino, unos chavales que vinieron específicamente la primera vez que venían a la iglesia y solo porque se habían enterado que íbamos a empezar con el libro de Apocalipsis. Es que llama la atención la cosa, ¿no? Es que el libro de Apocalipsis, cuidadito, pues es que es un tema que nos interesa, todas las cosas extrañas y raras, ¿verdad? Nos encantan. Y pues vamos a estar viendo, no todo el libro de Apocalipsis, yo creo que, yo sé que a muchos os gustaría que ya empezáramos a ver explosiones y meteoritos y cosas. Pero vamos a, en esta serie que vamos a empezar el libro de Apocalipsis, solamente vamos a ver los primeros tres capítulos. Siento decepcionaros algunos, pero lo que tenemos es algo importantísimo y muy fuerte, muy fuerte. Entonces, poneos los cinturones, porque vienen curvas. Y hoy empezamos con... Recordáis que la serie que vamos a estar viendo se llama Cartas desde el cielo, ¿verdad? Y hoy empezamos con lo que es el prólogo de la carta, ¿vale? Como una carta normal, como podríamos escribir hoy en día, y desde luego como se escribía en el primer siglo después de Cristo, empezaban con un prólogo en el que se presenta, hay un saludo, hola, buenos días, se presenta quién es el que la escribe, habla a quién se le escribe la carta, cuál es la razón para escribir la carta, y luego ya empieza la carta en sí, ¿no? Pues lo que vamos a empezar a ver hoy es el prólogo. Entre hoy y el próximo domingo estaremos viendo el prólogo de esta carta, ¿vale? El primer capítulo, y luego ya empezaremos a ver qué es lo que se dice específicamente, cuál es el cuerpo de estas cartas desde el cielo. Pero antes de empezar, me gustaría que simplemente visualizáramos brevemente qué es lo que estaba ocurriendo en el momento en el que se escribió la carta, ¿vale? Porque esto es muy importante. Las cartas desde el cielo, este libro de Apocalipsis en general, se escribieron en una situación muy concreta, en una situación agónica, diríamos. Pues alrededor del año 30 después de Cristo, nunca mejor dicho, Jesús fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, ascendió al cielo, comenzó la historia de la Iglesia. Desde entonces habían pasado 60 años. Estamos más o menos en el año 93 después de Cristo. De todos los apóstoles, de todos los discípulos de Jesús, solo queda uno vivo, solamente uno. El resto, según sabemos por la tradición, murieron, bueno, sabemos de la muerte de Jacobo, ¿verdad? En el libro de Hechos, precisamente el hermano de Juan, que murió decapitado. Sabemos de nuevo por medio de la tradición, conocemos lo que bajo el gobierno de Nerón murieron Pablo y Pedro, por lo menos, pero no solamente ellos. Cuando en el primer capítulo del libro de los Hechos, Jesús les dice a sus discípulos, me seréis testigos. La palabra en el griego es martureos, de donde precisamente viene nuestra palabra mártir. Mártir viene de la palabra testigos, y esto es lo que fueron los discípulos de Jesús. Fueron testigos de su Señor, muriendo igual que su Señor, como mártires. Fueron asesinados por su fe, uno detrás de otro, todos los discípulos del gran Señor, del gran Rey, del que había resucitado, fueron siendo asesinados uno detrás de otro hasta que ya solamente queda uno. El gobierno de Nerón en los años 60 después de Cristo fue conocido como el que desató la primera persecución imperial contra los cristianos. Este hombre, ya lo hemos comentado alguna vez, alguna de sus ocurrencias fue, por ejemplo, culpar a los cristianos del incendio de Roma, ¿verdad?, para poder tener un chivo expiatorio por algo que probablemente había sido de hecho culpa suya, y se desató una persecución imperial. Una de las cosas que él hacía, que acostumbraba a hacer, era en sus bacanales y en sus fiestas que hacía en el gran palacio que él había mandado construir en Roma, la Domus Aurea, la Casa Dorada,
pues allí en los jardines él iluminaba sus fiestas, borracheras y orgías, no con antorchas al uso, sino con cristianos ardiendo, ¿vale? Así es como él se iluminaba en sus fiestas. Este de verdad fue un mal bicho. Bueno, pues en los años 90, en el tiempo del que estamos hablando, gobernaba un tal Domiciano, hermano, por cierto, de Tito, el que conquistó Jerusalén. Pues este Domiciano, fijaos cómo sería, que dejaba por bueno a Nerón en su persecución a los cristianos. Y en general, pues la cabeza se le había ido, estaba paranoico, muchos de los senadores murieron a causa de él, pero desde luego él fue a por los cristianos. Una de las razones por las que la persecución se desató de esta manera contra los cristianos en este tiempo, precisamente, es que este es el momento histórico en el que los cristianos y los judíos se bifurcan definitivamente, ¿vale? Entonces, hasta ahora, los cristianos y los judíos básicamente habían estado metidos en el mismo saco, ¿vale? Para los romanos. Y también incluso a principio de la historia de la iglesia, para los mismos cristianos. Recordad dónde iba Pablo cada vez que acudía, cada vez que iba a una nueva ciudad, él iba lo primero a la sinagoga, incluso aunque él era el apóstol a los gentiles. Y los cristianos muchas veces se les consideraba sencillamente como un tipo diferente de judíos, pero judíos, porque creían en el Dios de los judíos, porque creían en el Mesías de los judíos, entonces eran judíos, aceptaban su Biblia, su libro sagrado, era el libro de los judíos, pues es que son judíos, ¿no? Creían en un Dios igual que los judíos, y pues no hay mucha diferencia. Pero a partir de este momento empiezan a bifurcarse, y el judaísmo, que sí era una religión permitida dentro del Imperio Romano, dejaba de amparar a los cristianos. Y esto hizo que ahora no solamente los judíos, también los romanos, y de una manera desatada y atroz, fueran a por los cristianos. Así que la iglesia se enfrentaba a un asedio feroz de parte del gobierno imperial, de parte de un gobierno todopoderoso, frente al que no podían hacer absolutamente nada más que dejarse morir. No había nada más que pudieran hacer. Así que el último de los discípulos, Juan, había sido tomado preso, había sido llevado al exilio en la isla de Patmos, probablemente octogenario, muy anciano, quizá nonagenario incluso. Allí estaba solo, probablemente en una salud muy precaria, y viendo cómo se derruía todo lo que había hecho él, todo lo que había hecho Jesús a lo largo de todo el primer siglo. No había nada que él pudiera hacer allí exiliado, y probablemente la depresión estaría haciendo presa de él. Estaba en un momento muy delicado en todos los sentidos, pero no solamente había enemigos fuera de la iglesia atacando, muchos falsos maestros dentro de la iglesia, como ya se había dicho, como el mismo Juan ya había anunciado que ocurriría en sus mismas cartas, como estamos viendo que le dijo Pablo a Timoteo cuando estaba predicando acerca del primer libro de Timoteo. Ricardo, es que estaba habiendo muchas falsas enseñanzas. Quizá el peligro más inminente, más terrible al que se enfrentaba la iglesia eran los gnósticos, que estaban proliferando por todas partes y predicaban absolutas barbaridades en contra de lo que Cristo predicó, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no solamente había enemigos fuera, había gente poniendo minas dentro de la iglesia, y estaba todo desmoronándose, y el único que puede hacer algo, el único apóstol que queda soy yo, y aquí estoy encerrado. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia se va al garete, ¿eh? Esto se acaba. Amigos, el último que cierre. Y en este momento viene el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por esta revelación de Jesucristo. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias porque podemos ser benditos al leer, al guardar estas palabras. Y muchísimas gracias, Dios, por tu Espíritu. Gracias sobre todo por Jesucristo. Gracias por este primogénito de los muertos. Gracias por este soberano de los reyes de la tierra. Testigo fiel. Gracias por él, Señor. Ayúdanos a que hoy aumente exponencialmente nuestra percepción de Jesucristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues en esta tesitura se encontraba Juan, y probablemente pensando y mirando al mar, en la costa, en la isla de Patmos, el mar estaba entre Turquía y Grecia, en el mar Egeo, y mirando al mar y viendo, pues allí, unos kilómetros más adelante, está ya Asia Menor, donde él había estado ministrando tanto tiempo, lo que hoy en día es Turquía. ¿Y qué será de mis amigos? ¿Y qué será de mis hermanos? ¿Qué estarán enfrentando ahora que yo ya no estoy? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Señor, ¿qué está pasando? Y en este momento, ¡pum!, se abrió el cielo. Y en este momento fue que recibió el Apocalipsis. Este es precisamente, Apocalipsis es la primera palabra de la carta, es la primera palabra que tenemos en el primer versículo, Apocalipsis. Nuestro nombre para el libro, Apocalipsis, es sencillamente una transliteración de este nombre en griego, ¿verdad? Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo llamáis en inglés a este libro? Revelación, ¿no? Así, por ejemplo, lo llaman también los testigos de Jehová, el libro de Apocalipsis. Quizá si habléis con algún testigo de Jehová, te dice Revelación, capítulo 4, versículo no sé qué. Pues bueno, está bien, es una traducción, está muy bien, no hay ningún problema con eso. Esto es lo que significa. La palabra Apocalipsis sencillamente es descorrer el velo. Es abrir lo que antes había estado invisible, velado. Ahora se ha revelado, se ha desvelado. Y ahora podemos ver lo que siempre ha estado ahí, pero no éramos capaces de verlo. Siempre. Y entonces esto es algo importantísimo para alguien como Juan, que se encontraba en esta situación agónica. Esto es importantísimo para la iglesia. Y esto, ¿sabéis? Hay un género literario presente en la Biblia y que desde luego fue muy famoso en el periodo entre los dos testamentos, lo que llaman los expertos el periodo del Segundo Templo en la literatura judía, y es la literatura apocalíptica. Y claro, nos suena muy a Apocalipsis, ¿no? Nosotros tenemos literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento también, el libro de Daniel, sobre todo los últimos 6 capítulos, es literatura apocalíptica. ¿Qué es este género? Es una especie o es un subgénero dentro de la literatura profética, ¿vale? Entonces es profecía, pero es una profecía muy específica. Es una profecía que viene mediada, hay un mediador, hay alguien que la da, ¿vale? En el libro de Daniel, pues vemos como hay ángeles que dan la revelación y que explican a Daniel los sueños y cosas por el estilo, ¿verdad? Aquí vemos a Jesús dando una revelación, Dios mismo dando la revelación, pero esta revelación nos dice aquí que es mediada por un ángel, ¿verdad? El ángel que Dios ha enviado, y que es mediada también por medio de Juan. Juan es el que recibe esta revelación y la transmite a las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Entonces, pues sí, cumple el género del género literario. También este género nos habla de una realidad trascendental, una realidad que nos lleva temporalmente hacia el final del tiempo, hacia un momento en el que todo va a acabar, hacia el momento en el que un momento cataclísmico en el que se van a cumplir los buenos propósitos y promesas de Dios para la tierra. También no solamente nos habla de un momento temporal en el tiempo en el que todo va a llegar a culminar, sino que además nos habla de otra dimensión. Nos habla de una dimensión espiritual que está presente, aunque no la veamos. Nos habla de algo que explica los acontecimientos que vemos con nuestros propios ojos. Es el truco, es la manera, la clave para poder desentrañar qué es lo que realmente está ocurriendo en el mundo, de una manera que no podríamos hacerlo si no tuviéramos esta clave. Nos habla de un mundo espiritual muy real en nuestro mundo y en los acontecimientos que nosotros estamos viviendo y desde luego que viviremos y vivirán
los que vengan después de nosotros. Pero yo creo que esta palabra con la que empieza, apocalipsis o revelación, no está sencillamente haciendo mención al género literario. Es algo mucho más profundo. Nos dice que es una apocalipsis, una revelación de Jesucristo, ¿verdad? Así es como empieza. La revelación de Jesucristo, y esto lo podemos entender de dos maneras diferentes, tanto en el español como en el griego. Si decimos revelación de Jesucristo, podemos entender que ¿quién es el revelado? Jesucristo, ¿no? Es una revelación acerca de Jesucristo. Y esto es así en el libro de Apocalipsis, habla mucho acerca de Jesucristo. Jesucristo, sin lugar a dudas, es el protagonista del libro de Apocalipsis. Y nos habla de Jesucristo, y desde luego ahora viniendo del tiempo de Navidad, nos habla de un Jesucristo muy diferente al que vemos en el pesebre, ¿verdad? Nos habla de un Jesucristo que es el juez del mundo. Nos habla de un jinete que viene de los cielos, que viene montando las nubes y que la espada de su boca elimina a millones. Nos habla de un Jesucristo cuyas ropas son blancas, pero que están bañadas en la sangre de sus enemigos. Nos habla de un Jesucristo terrible, con unas visiones de cómo es Él, de los ojos de la ira que tiene, y del poder y la majestad que tiene. Hoy vamos a ver algunos atributos acerca de Jesucristo, poderosos y fuertes. ¿De quién es Jesucristo? Nos habla de Jesucristo como el Cordero de Dios, como el León de Judá, como el sacrificio, pero como el Rey también. Nos habla de un Jesucristo que va mucho más allá de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Pero también habla de otra cosa, yo creo que incluso más. Y es una revelación, lo revelado no es solamente Jesucristo, también es que es Jesucristo el que revela. Es una revelación mediada a través de Jesucristo. Jesucristo descorre la cortina para que el apóstol Juan, en este momento en el que estaba, pudiera ver la realidad. Pudiera ver qué es lo que está ocurriendo en medio del mundo sobrenatural. Esta revelación es la clave para que Juan pudiera entender en su momento, en su tiempo, que la situación no estaba perdida, que la iglesia no era una ruina, que aunque él pensara que él era el último, que aunque él pensara que todo estaba acabado, yo soy la última columna de la iglesia y estoy a punto de ser erradicado y soy viejo y estoy vencido y estoy exiliado, ¿cómo van a sobrevivir mis pobres discípulos? Pues viene Jesús y le dice, tú no tienes ni idea, Juan. Tú no eres imprescindible. La iglesia no es tuya. La iglesia es mía y como Jesús dijo ya al principio, yo edificaré mi iglesia. Yo lo haré. Y mi iglesia no depende de hombres. Y la iglesia no ha sido inventada por hombres. Mi iglesia depende única y exclusivamente de mí, dice el Señor Todopoderoso. Y esta revelación fue desde luego algo que Juan necesitaba en este tiempo. Así que la revelación de Jesucristo es exactamente lo que Juan necesitaba en su tiempo. Dice que Dios se la dio para mostrar a sus siervos. Y habla bastante este libro acerca de siervos de Dios. Mucho. Quizás es uno de los libros de la Biblia que más habla acerca de los siervos de Dios. Dice bastantes cosas. A Juan mismo se le llama siervo, él mismo se llama siervo un poco más adelante. Pero algunas cosas que dice este libro acerca de los siervos es que los siervos de Dios son sellados por Dios. Están afirmados por Dios. Pase lo que pase, sus siervos son suyos. Y de nadie más. Los siervos de Dios enfrentan calamidades. Y aquí habla de siervos de Dios que pierden la cabeza, Son siervos de Dios que sufren y que tienen que afrontar penalidades. Y eso es exactamente lo que Jesús ya había dicho desde el principio. El que quiera venir detrás de mí, ¿qué tiene que hacer? Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, que me siga. Y si a mí, que soy el maestro, me han perseguido y me han matado, eso es lo que va a pasar con vosotros, eso es lo que pasó con sus discípulos, ¿verdad? Uno detrás de otro cayeron. El seguir a Cristo, el permanecer fiel en medio de una cultura hostil, no es un juego de niños. Esto no es para señoritas del colegio. No. Esto es para personas valientes. Esto es para personas que se agarran a su Dios y que pase lo que pase, yo voy a permanecer fiel. Esto es para valientes. Esto es para personas que están dispuestos a sufrir. Sufrir. Ahora, desde un punto de vista humano, quizá lo que estaba viendo Juan no tiene sentido.
Estamos perdiendo. ¿Cómo vamos a seguir sufriendo simplemente dejarnos matar? No tiene sentido, nos están masacrando, no podemos hacer nada, no tenemos ejércitos, no podemos plantar cara ante este envite del mundo, no hay nada que podamos hacer. Ahora, los siervos de Dios no solamente sufren, los siervos de Dios tienen la victoria, porque Cristo tiene la victoria. Los siervos de Dios van a ser vindicados, van a ser premiados, van a ser consolados. Al final Cristo vence, y su victoria es grandiosa, y su victoria vale por todo. Así que los siervos de Dios no son unos pobrecitos que tienen que aguantar las cosas que vengan porque es que, ay, ¿qué voy a hacer yo? No, los siervos de Dios son los siervos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes que vence. Y viene venciendo y para vencer. Así que, finalmente, los siervos de Dios son los que vencen, aunque parezca que no. Pero así es como Dios lo ha hecho. Así es como Dios lo ha estipulado. Así que, Cristo manda esta carta a sus siervos. Cuidado, a sus siervos. Cristo no manda esta carta a sus amiguetes. Cristo no manda esta carta a sus iguales, en un sentido. No. Aquí es el Rey de Reyes escribiendo a sus siervos. Y Juan mismo se mete dentro del saco de estos siervos. Juan es el discípulo amado, el que dormía allí recostado en el hombro de su maestro. Juan es el último de los apóstoles. Hoy en día mucha gente se llama apóstol paparruchas. No, él era el último de los apóstoles. Y el último de los apóstoles, el que había visto cara a cara a Jesús, había convivido con él, había visto su cara real en la transfiguración, él había estado allí cuando Jesús estaba con Moisés y Elías. Madre mía, Juan, ¿no? El que había escrito el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el anciano, el gran líder. Bueno, si hubiera alguno que pudiera ser el Papa, ese era Juan, ¿no? Juan, madre mía, qué pedazo de tío, ¿no? Juan, un héroe, un coloso de la fe. Juan, dice Juan, yo soy un siervo. Yo soy siervo de mi Señor. Y quizá hoy en día el término siervo lo tenemos muy pisoteado, ¿no? Y parece que hoy en día alguien te dice, hermano, eres un siervo de Dios. Algo te está diciendo, chaval, flipas, que eres un siervo de Dios, qué tío más grande. Prácticamente tu sombra va curando a la gente, qué siervo de Dios. Bueno. Un siervo es un esclavo, ¿sabes? Si muchas veces, por ejemplo, cuando voy a buscar a mi niño al colegio, pues está todo aquello regado, también es un anuncio para los que tengáis perros, por favor, regado de las cositas de los perros, ¿no? A ver si me entendéis. Entonces el siervo es el que cuando yo llego a casa, pues le digo, mira, había una que es que rezumaba, incluso salía humo de cómo estaba, pues la he pisado. Siervo limpia eso. Ese es el siervo, El siervo es el esclavo. Dice siervo porque no hay una palabra más baja. Porque no, yo que sé, no se le ocurrió decir cucaracha, que si no lo hubiera dicho. No hay nada más bajo. Yo delante de Dios no soy nadie, yo soy su siervo. Él me escribe una carta y él dice y yo obedezco porque soy su siervo y él es mi Señor. Y yo como siervo no tengo ningún derecho delante de él. Yo soy menos que nada y si algo soy es porque él me lo ha dado y porque él ha muerto por mí. Se lo debo todo. Yo soy su siervo, él es mi todo y yo soy su nada. ¿Entiendes? Así es como él se pone delante de Dios. Es verdad que él ha muerto por nosotros, nos ha adoptado como sus hijos, nos ama. Jesús dice que somos sus amigos. Pero nuestro valor delante de Dios únicamente depende de él. A su lado no somos nada, No podemos ir levantando el puño delante de Dios y decir, yo soy el siervo de Dios. Me tienes que dar hombre, por favor. ¿Qué me estás contando tú? Siervo. Esclavo. Entonces, tenemos que cambiar este concepto de siervo de Dios, Tenemos que cambiarlo. Esta no es una carta cualquiera. Es una carta que un señor escribe a sus siervos para que entiendan cuál es la situación real. Para que entiendan qué es lo que él está a punto de hacer. Para que entiendan cuál es qué es lo que ocurre en el mundo real. Y el mundo real no es lo que vemos con nuestros ojos, El mundo real, quizás sí, encendemos la televisión y vemos una sarta de mentiras que nos cuentan. Y ponemos en internet y buscamos en un sitio y en otro y podemos ver algunas cositas que están pasando en medio de toda la mentira que nos cuentan. Eso no es la verdad.
Eso no es la situación del mundo. Si quieres entender la situación del mundo, lee este libro. Este es el libro esta es la carta que Cristo, el Señor, nos ha mandado para que entendamos la realidad del mundo. Así es como podemos entender la realidad del mundo. Esta es la carta que el Señor envía a sus siervos. Y a continuación, dice que el que lee esta carta es bienaventurado. Este es el único libro de la Biblia que tiene esta bendición, ¿eh? Bendito si la lees. Dice el que lee y los que oyen, porque, pues, nosotros tenemos una Biblia en nuestras casas, esto no pasaba en su tiempo, ¿eh? Juan escribió esta carta y la mandó y fue circulando por las iglesias de Asia Menor y después por el resto de las iglesias, pero no tenían la gente y decía, venga, trae que la fotocopio. Y entonces llevan una copia a su casa y la están leyendo. Ay, no. Uno leía en donde se reunían, en la casa de quien se reunían, no tenían un local. Nosotros, pues fíjate, nos quejamos de este local. Pero esto es una bendición, ¿eh? Poder estar aquí es grandioso, ¿eh? Es una bendición por todo lo alto. Y podemos estar aquí, cada uno tenemos una Biblia en nuestras casas. Pues entonces uno leía y muchos escuchaban. Porque quizá muchos no sabían leer y porque solamente uno tenía una copia. Y benditos si nosotros leemos esta carta. Benditos, dice, si guardamos estas cosas en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué benditos si guardamos estas cosas que están escritas en esta carta en nuestro corazón? Pues para empezar, porque esto es la palabra de Dios. Y decía el profeta Isaías que su palabra, él va a hacer que cuando salga de su boca cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Su palabra no vuelve vacía. Leer la palabra de Dios siempre, siempre es para nuestro provecho. Siempre. Pero además, cuando nosotros estemos afrontando penalidades, cosas que no entendemos en nuestra vida, que muchas veces, quizá ahora mismo lo estás afrontando y si no va a venir. Bendito seas si tú entiendes al afrontar esas situaciones que hay un Dios que tiene el control, que hay un Dios que tiene un plan y que aunque nosotros no podamos ver ese plan, Él lo tiene bien claro y Él lo está cumpliendo y Él lo va a cumplir. Y Él va a poner todas las piezas una detrás de otra. Quizá para nosotros no tiene ningún sentido porque vemos piezas sueltas. ¿Y tú qué es esto? Pero Él lo está poniendo todo para que Cristo reciba toda la gloria, para que sus siervos sean vindicados, para que al final sea Cristo todo en todos. Y Él tiene un buen plan para sus hijos y para el mundo. Y esto es lo que desarrolla en esta carta. Quizá una de las cosas que más... hay un par de palabritas aquí que nos pueden desconcentrar un poco. Dice en el versículo 1 que Él viene, que esto va a ocurrir pronto, ¿no? Y dice al final del versículo 3 que el tiempo está cerca. Bien, han pasado 2000 años. ¿Qué es esto de pronto y cerca? Quizá Juan no había visto Barrio Sésamo, ¿no? Esto es cerca y esto es lejos. ¿Qué está pasando? Bueno, hay varias interpretaciones del libro de Apocalipsis, ¿vale? Entonces, hay algunas personas que piensan que estos relatos o esta profecía del libro de Apocalipsis se cumplió en el primer siglo y tiene mucho sentido viendo estas palabras, ¿no? Pues sí, se cumplió, es lo que está diciendo, ¿no? Pronto no entra en nuestro concepto de 1000 años, ¿no? O de 2000 años. Pero también, este pronto puede transmitir una serie de ideas que yo creo que es lo que está, yo personalmente pienso que el libro de Apocalipsis es lo que se llama la interpretación futurista, ¿no? Que no ha ocurrido muchas de las profecías que habla del libro de Apocalipsis y que están reservadas para el último tiempo, es lo que yo pienso, ¿vale? Entonces, ¿cómo explico esto? Pues creo que cuando está hablando que el tiempo está cerca y que esto sucede pronto, está dando un sentido, como otras veces ocurre en la Biblia, un sentido de inminencia. ¿Qué significa inminencia? El regreso de Cristo y las profecías que están aquí escritas son inminentes, en el sentido de que, literalmente inminente, no hay nada más que tenga que ocurrir antes. Podría ser esta tarde, podría ser ahora mismo, podría ser mañana por la mañana, ¿entiendes? Es en el sentido que dice Mateo 25:13, velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces, estad atentos. No te estés preparando para si Cristo vuelve mañana. No, prepárate por si vuelve hoy. Hoy es el día. No lo sabes. Dice Hechos 1:7, cuando le preguntaron los discípulos, ¿y cuándo va a suceder todas estas cosas? Jesús dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad.
Esto depende del Padre. Ni os va ni os viene a vosotros, no es vuestra cosa. Lo que a vosotros os conviene, lo que es vuestra cosa, es que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo vuestro es hablar de Cristo. Y no saber cuándo. Hay gente que hace calendarios y que se pone a calcular que si los miles de años del diluvio y no sé qué, un montón de historias. No te metas en eso. Eso son pavadas, ¿vale? No te metas en eso. Lo nuestro es predicar a Cristo. Eso es lo que a nosotros nos compete. Dice Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Qué pronto? ¿Pronto qué dice pronto? Pues yo creo que este pronto, igual que lo que está diciendo aquí, es un sentido de certeza. Va a aplastarlo sin duda alguna. Sin duda alguna. No hay ninguna duda. Esto lo va a hacer como que el día es día. Y punto. Y va a ser así. Entonces Cristo vuelve. Cristo vuelve sí o sí. Cristo vuelve. Y no hay ninguna duda. Y se ha acabado. Entonces, esto, el hecho de que puede ocurrir ahora mismo, y desde luego que va a ocurrir, debe producir en nosotros también un sentido de urgencia. Porque aquí habla de cosas terribles que van a suceder en el libro de Apocalipsis. Aquí habla del estado eterno terrible que van a soportar los que son lanzados al lago de fuego y azufre. Y van a estar sufriendo el tormento eterno y consciente, horroroso. Esto debe producir en nosotros un sentido de urgencia. ¿Te imaginas que esto que desde luego va a suceder, sucede hoy? ¿Qué pasa contigo si tú nunca has puesto tu confianza en Cristo? Lo siento, ¿eh? Esto va contigo. ¿Qué pasa con las personas que más quieres? Esto es un tormento que no se lo deseas ni a tus peores enemigos. ¿Qué pasa con tu mujer? ¿Qué pasa con tu marido? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu suegra? ¿Qué pasa con tu mejor amigo? ¿Qué va a pasar con ellos si ellos no han puesto su confianza en Cristo? Amigos, estamos en una situación de rescate. A vida o muerte. Esto debe remover nuestras entrañas. Debemos unirnos a Cristo en esta misión de salvamento. Lo primero, orando por ellos. Orando por ellos, clamando a Dios con todo nuestro corazón, derramando nuestro corazón delante de Dios, para que ellos lleguen a confiar en Él. A partir del versículo 4 nos encontramos ya el saludo. El saludo. Buenos días, decimos nosotros, ¿no? En un email que mandamos. Pues este es el saludo bastante más elaborado, desde luego, no son tan escuetos como nosotros. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, ya hablaremos bastante de las 7 iglesias que están en Asia, o lo que hoy en día es Turquía, no nos vamos a meter en esto, pero este saludo dice gracia y paz, gracia a vosotros y paz. Este era el saludo normal de los cristianos en el primer siglo, ¿no? Lo encontramos en casi todas las cartas. Y esto es precioso, quizá deberíamos rescatar esto para nosotros, ¿eh? Gracia es el favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, a pesar de nuestras malas obras, a pesar de nuestro pecado. Nosotros hemos recibido la gracia inmerecida de nuestro Salvador. Hemos recibido la paz, tal y como el concepto de paz que tenían los judíos, el shalom, ¿no? La paz total, el estar disfrutando de las bendiciones, de las promesas de Dios. El poder estar junto con los nuestros en una situación de bonanza, en una situación de felicidad, con nuestros amigos, con nuestra familia, cada uno debajo de su parra, como dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es simplemente la ausencia de guerras, es estar disfrutando de lo que Dios, de las buenas promesas que Dios nos ha dado. Y nosotros eso lo tenemos asegurado por la gracia, por Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Esto está totalmente en contraposición al saludo saludo marcial que tenían los romanos, ¿no? Fuerza y honor. ¿Lo habéis visto? Película de Gladiador y tal, ¿no? Fuerza y honor. ¿Qué es la fuerza y honor? Pues lo que yo consigo, yo soy un tío aquí para demostrarlo. Fuerza y honor, que somos fuertes, tenemos honor y aquí vamos, el pecho descubierto, vamos por delante. Pues no, así no es como funcionamos en la iglesia. No, nosotros no dependemos de nuestra fuerza ni de nuestro honor. Dependemos de la fuerza y del honor de Jesucristo, de su gracia, para obtener la paz con Dios, para obtener la paz con otros. Él es nuestra paz y lo podemos recibir por gracia, a través de la fe. Entonces, es muy diferente. Y este es el saludo que indica ya dónde tiene que estar puesta nuestra confianza. En los méritos de Cristo y no en los nuestros. Él es el jefe.
Él es el que manda, Él es el que lo ha logrado. Así que podemos confiar en Él. Gracia a vosotros y paz. ¿De parte de quién? De parte de tres. Vamos a ver quiénes son estos tres que mandan esta fuerza, esta gracia y esta paz. Dice, aquel que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es este? Bueno, no cabe duda, ¿no? Yo soy el que soy, se presentó delante de Moisés, ¿verdad? El que es y el que era y el que ha de venir. Yahweh, el Dios de dioses, el Dios de Israel, el gran Dios. El primero que escribe esta carta es Dios. ¿Quién es el segundo? Bueno, el segundo ya es un poco más complicado, ¿vale? El primero lo hemos tenido fácil. El segundo habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí empezamos ya a meternos en cosas, terrenos resbaladizos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos 7 espíritus? Por ejemplo, algunos expertos piensan que está haciendo mención en esta literatura apocalíptica de lo que hablamos antes, de los judíos, habla bastante acerca de 7 espíritus, 7 ángeles, los 7 arcángeles, que luego ha tomado la tradición católica, que están delante del trono de Dios, ¿no? Entonces, pues son estos, y son Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, no sé qué, ¿no? Hay varios... bueno, no sé. Dice Isaías 11, del 1 al 3, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Quizá más claro, el profeta Zacarías, en su libro, en el capítulo 4, versículo 2 al 6, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, aquí veo un candelabro, todo de oro. El candelabro de los judíos tenía 7 brazos, ¿verdad? Con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas, las 7 lámparas del candelabro, encima de él con 7 tubos, cada una de las lámparas que tiene encima, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Todos estos símbolos vuelven a aparecer en Apocalipsis varias veces, ¿vale? Entonces, y continué, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Respondí, no, Señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Atención. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son estos 7 candelabros y todo esto? ¿Qué es esto? No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a hablar algo más acerca de esto, pero tiene bastante importancia el tema de los números en el libro de Apocalipsis. Y el 7, ya lo hemos mencionado alguna vez, el 7 es el número que hace referencia en la mente de los antiguos, en el Próximo Oriente, es el número de la completud, del todo. 7 espíritus está haciendo referencia al espíritu que lo llena todo, que está en todas partes. ¿A quién creo yo que está haciendo referencia estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios? Yo creo que está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que por una parte tenemos a Dios, por otra parte tenemos a su Espíritu. ¿Y cuál es el tercero que envía esta carta? Jesucristo, el Hijo. Esta es una carta trinitaria. Es Dios mismo en su totalidad, es las 3 personas de la Santísima Trinidad que envían esta carta. ¿Pero qué dice de Jesucristo? Fíjate, porque esto nos va a sonar, ¿eh? Él es el testigo fiel. Él es el que dice la verdad absoluta. Él no solamente es la palabra de Dios, el logos, el verbo, tal y como lo expresa el mismo Juan, sino que es el que revela la palabra de Dios. Jesús decía, yo no digo nada de mi propia cuenta, ¿eh? Yo digo lo que he oído del Padre, yo soy el que transmite perfectamente, de una manera corporal y de una manera oral, la palabra de Dios, la palabra absoluta de Dios. Hazme caso a lo que digo, te va la vida, te va el alma, te va la eternidad en ello. Escúchame, yo soy el testigo fiel. El testigo fiel por todo lo alto. ¿El testigo fiel en cuanto a qué? El testigo fiel en cuanto a tu condición delante de Dios. En cuanto a tu situación terrible de desamparo, de guerra con Dios, de rebelión con Dios, en cuanto a tu situación eterna de reo de muerte. Yo soy el que te dice la verdad en cuanto a mí mismo. Yo soy el que te dice la verdad en cuanto a que yo soy el camino y la verdad y la vida
y que nadie viene al Padre si no es por mí. Mas te vale hacer caso a quien digo que soy, porque yo soy el testigo fiel, y si no me haces caso, tendrás la eternidad para arrepentirte. Yo soy el que dice la verdad en cuanto a esta revelación de Jesucristo. Yo soy el que te dice la verdad y presta atención a lo que te estoy diciendo. En definitiva, dice Jesús, yo soy el profeta definitivo, el que transmite perfectamente la voluntad de Dios. No solamente el testigo fiel, dice que es el primogénito de los muertos. Esto es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo alguien puede ser primogénito de los muertos? Normalmente la gente nace de los vivos, ¿no? No de los muertos. Yo cuando nací mi madre estaba viva. Quizá tú también. Espero. ¿No? No, Jesús dice, yo soy el primero que ha nacido de la muerte. Jesús, el que es la luz de la vida, la luz de los hombres, la vida estaba en él. Él vino y dio voluntariamente su vida por nosotros. Él es el sacrificio definitivo que se dio voluntariamente a nuestro favor, pagó el precio de nuestra maldad, pagó el castigo de nuestra paz, fue sobre él. Este es Cristo, el gran sacrificio. Y él es el que, estando muerto, en la misma muerte, derrotó al enemigo definitivo. Destruyó el imperio de la muerte. Él luchó a cara de perro, él venció a la muerte. Resucitó, glorioso, como el gran Señor de la vida. Así que él es el primogénito de los muertos, él es el primero que de la muerte ha venido a la vida. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Pero también es el primogénito, es el primero de muchos que vendrán. El primogénito es el primer hijo, pero habrá otros que serás tú y seré yo, si hemos puesto nuestra confianza en él. Él es el que ha destruido a la muerte, y si nosotros estamos en él, nosotros con él hemos destruido a la muerte y hemos resucitado con él. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a nuestro Dios, gloria al Salvador. Él es el que se dio por nosotros. Él es el sacrificio perfecto. Él es el sacerdote perfecto. Pero también dice otra cosa. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Jesús es el profeta perfecto, es el sacerdote perfecto y es el rey perfecto. ¿Os acordáis los tres oficios del ungido del Señor? Sacerdote, profeta y rey. Ese es nuestro Señor. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es la máxima autoridad. Ahora mismo, no sé si ha terminado ya o por ahí debe andar, no sé si habéis oído hablar de esto de la conferencia de Davos, ¿no? Del Foro Económico Mundial y todo esto. Pues allí se reúnen unos señores con mucho dinero y muchos recursos para decidir qué es lo que va a ser de nosotros. Y tienen mucho poder. Y nuestras existencias, en mucho sentido, dependen de las decisiones que ellos tomen. Y Jesús dice, vosotros no sois nada. Si sumamos a todos los grandes ricachones políticos, influencers y todos los grandes think tanks y yo que sé, que se unen allí en Davos y que toman decisiones estratosféricas, los ponemos en una balanza, dice el salmista, y ¿sabes qué? La balanza sube, no valen para nada. Tontacos. No tenéis poder, porque Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que abre la puerta y nadie la cierra. Él es el que cierra la puerta y nadie la abre. Así que no tiene sentido que temamos a los hombres. No tiene ningún sentido. Confiemos en nuestro Señor. Confiemos en el soberano de los reyes de la tierra. Confiémosle no solamente el destino del mundo, el destino de España. Confíale tu propio destino y confía en Él como su siervo. Él tiene poder sobre tu vida. Incluso estando en situaciones que no puedes controlar. Incluso enfrentándote a lo imposible. Y estando en esos momentos en los que parece que ya no hay nada más. No sabemos qué hacer. Confía en Cristo. Confía en Él aunque no lo veas. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él tiene todo bajo control y su mano férrea no te va a soltar. Tú estás en su mano. Y nadie te va a arrebatar de su mano. Él es el gran rey,
Él es el gran profeta, el gran sacerdote. Pero fíjate lo que dice a mediados, al final, hacia el final del versículo 5. Al que nos ama y nos libertó. Este que es el gran Señor, el Dios Todopoderoso, el soberano, que es el que era y el que ha de venir, este gran Dios, lo que le mueve es el amor. Lo que le mueve son sus entrañas, en la profunda misericordia que tiene de ti. Este es su motor. Y Él ha movido cielos y tierra, y Él, como estábamos viendo en el Salmo hace poco, Él ha traspasado los cielos para venir y salvarnos. Y lo que le mueve es su misericordia hacia ti, su amor. Él quiere que estés a su lado, Él quiere que te parezcas a su Hijo, Él quiere que seas su testigo delante de otros. Él quiere darte para que tú des a otros. Él quiere, como le dijo a Abraham, Él quiere bendecirte para que tú seas bendición a otros. Esto es lo que a Él le mueve, y Él ha dado de su amor, y Él se ha dado a sí mismo dice que nos libertó de nuestros pecados. Quizá podemos pensar que estos de Davos son los malos. No, hijo, no. El malo eres tú. El malo soy yo. Y Cristo tiene mucho más interés en liberarnos de nuestro pecado que en liberarnos de Pedro Sánchez, Mucho más interés. Vamos, de aquí a Lima. Él, su principal interés está en ti, en tu corazón, y en que tú te agarres a Cristo para luchar contra tu pecado. Tu enemigo no es tu marido. Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemigo no es la enfermedad ni la crisis. Tu enemigo eres tú. Nuestra intención, nuestro interés en buscar nuestro propio provecho por encima de otros. Nuestro interés en pensar que somos nosotros los importantes. Y Cristo te dice, yo soy el Rey de Reyes. Y he venido y he muerto en una cruz por ti. Ese es el ejemplo. El ejemplo de sacrificarte, de negarte a ti mismo y de tomar tu cruz. El ejemplo que puso Cristo por nosotros. Eso es a lo que debemos apuntar, eso es lo que debemos mirar. Y eso es a lo que Él ha venido, porque no tenemos ningún poder para luchar contra nosotros mismos, pero Él sí. Y Él vino para librarnos de nuestro pecado por su sangre, pagando el máximo precio, pagando la pena máxima, no para luchar contra los reinos y los ejércitos, sino para luchar contra ti. Es duro, pero es así. Para que nosotros podamos agarrarnos a Él y luchar contra nuestra propia maldad, contra nuestra propia independencia de Dios. Por su sangre lo hizo. Pero Jesús no solamente vino a salvarnos de nuestro pecado. Él vino a salvarnos con un propósito, con un fin. Y Él dice que este propósito, fíjate, es que hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Dice Éxodo 19:6, cuando estaban en Sinaí hablando de qué es lo que Dios esperaba de su pueblo. ¿Qué es lo que espera de su pueblo Dios? De Israel. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es lo mismo que está diciendo. Es lo mismo. Esto lo repite también en Isaías 61:6. Vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios se os llamará. No sé si te pasa a ti. Yo no soy judío. Yo no soy israelita. A ver, durante muchos años hubo muchos judíos aquí en España, ¿no? Había una comunidad bastante grande en Béjar. Quizás si de refilón tengo algún hilo de sangre judía por ahí perdida. No lo sé y no es importante. Yo estoy dentro de este grupo que decía Pablo, que andaba sin esperanza y sin Dios en este mundo. Que era enemigo de Dios. Que no formaba parte de los pactos de Dios. Ni cosa que se le pareciera. Pero por medio de Cristo, Él me ha dado las promesas que le había dado a Israel. No porque se las haya negado a Israel, sino porque me ha abierto a mí, me ha injertado. Nos ha injertado dentro del árbol, del pueblo de Dios. Y nosotros que no éramos nada, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su nuevo pacto, hemos sido injertados dentro del pacto de Dios. Dentro del pueblo de Dios.
Y ahora podemos tener esperanza, podemos vivir como quien tiene a Dios en este mundo, porque tenemos a un Señor, porque tenemos a un Salvador, porque tenemos al que nos ha salvado y ahora Él nos ha rescatado, no solo para salir de nuestro pecado, desde luego que sí, pero para vivir una vida que le glorifique a Él, para ser sus representantes, sus sacerdotes delante de otros, para honrar a Dios, para honrar a Cristo en todo lo que somos. Y esto es lo que dice, por ejemplo, Pedro. Dice primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Es lo mismo que prometió a los israelitas. Dice este capítulo, en el versículo 9, pero vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él ha puesto propósito en nuestras vidas. Nuestro propósito no es sencillamente decir que no a todo, como a veces nos pensamos que es, ¿no? Decir que no a esto y a esto y a esto y negarnos contra todo. No, tenemos un propósito en positivo, un propósito que Dios ha puesto en nosotros. Debemos ser sacerdotes suyos, una nación santa. ¿Cuál es el propósito máximo? Que anunciemos las virtudes de nuestro Salvador. Que anunciemos a todo el mundo que Él vive, que Él reina, que a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, que a Cristo sea toda la gloria. Y esto no es algo sencillamente que decimos o que cantamos, esto es algo que debemos vivir para que sea real. Que a Él sea toda gloria con mi vida. Que mi vida sea para darle a Él la gloria y no para recibir yo la gloria. Que mi vida sea para darle a Él la razón, aunque yo la pierda. Que a Él sea toda gloria, por siempre. Tomar una decisión. Yo ya no soy rey de mi vida. Mi vida es suya y que a Él sea toda la gloria. Para que todo el mundo a mi alrededor pueda ver que el dominio es suyo, así como todo el mundo verá en el mundo que el dominio es suyo. Porque Él, dice el versículo 7, viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice Daniel 7, a partir del versículo 13, y seguí mirando las visiones nocturnas. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, precisamente el título que más le gustaba a Jesús, para sí mismo. Y se dirigió a la anciana de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús mismo dijo, Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este es nuestro Señor, Él viene sobre las nubes del cielo. Él es el Hijo del Hombre definitivo, Él es el gran Señor, el Rey del reino de Dios. Y viene y todo ojo le verá. No te preocupes, no te lo vas a perder. No va a venir alguien, ¡ay, lo que te acabas de perder! Madre mía, que ha vuelto Jesús y no te has enterado. Y tú dices, ¡ay, si yo estaba en el baño y no lo sabía! No te preocupes, no va a pasar eso. Todo ojo le verá. No te lo vas a perder. Incluso los que le traspasaron. Incluso sus enemigos. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. ¿Cómo van a hacer lamentación si viene el rey, no? Si todo va a ser maravilloso, estupendo y sensacional. ¿Cómo van a hacer lamentación? ¡Ay, amigo mío! ¡Ay, amigo mío! Cristo vino una vez como el Salvador. Cristo vino una vez como el sacrificio. Pero Cristo volverá como el juez. Cristo volverá como el rey. Y si tú no le aceptaste la primera vez como Salvador, entonces será tu verdugo. Cristo no es alguien con quien jugar. Él no es alguien que puedes decirle hoy sí, mañana no, y a ver según, a ver, pasado mañana, ahora quiero estar haciendo esta cosita, tú déjame, yo ya haré. No. Él es el Rey de Reyes. Él es el Salvador. Él vino a salvarte de tu pecado. Si tú le entregas tu pecado, si tú le entregas tu vida, si tú le entregas tu servicio, desde hoy hasta el día que mueras, Él es tu Salvador, Él es tu Rey, Él es misericordioso, Él te ama, amigo mío, como tú se lo rechaces. No solamente pagarás por tu propio pecado,
Además pagarás por haber rechazado al ungido del Señor. Y tendrás toda la eternidad, te lo aseguro, para arrepentirte. Y esto ocurre pronto, como estaba diciendo Juan, ¿eh? No lo dejes para esta tarde. No lo dejes para dentro de 10 años. No permitas que se te eche el tiempo encima. No permitas que pase un solo segundo. Ahora mismo acude a Cristo. Él está deseando que vayas a Él a pedirle perdón, a suplicar su misericordia. Él es un Dios de misericordia. Él es el gran Salvador. Acude ahora mismo a Él. Pídele perdón, pídele que te salve. Él salva. Él es el gran Señor. Dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Cristo es el Dios eterno. Dice el Todopoderoso. Este Todopoderoso en griego es Pantocrator. Creo que es una burla realmente esta palabra. Domiciano, este emperador malo que estábamos hablando antes, él se hacía llamar a sí mismo Autócrator. Autócrator significa el único soberano, el gran rey, el que no, solo estoy yo, solo hay un rey y ese soy yo, ¿no? Autócrator. Cristo dice, yo soy Pantocrator, el soberano sobre todos. Y ese que dice que es el único rey no es nadie delante de mí. Yo soy el soberano de los reyes de la tierra. Sea lo que sea que estemos confiando en nuestras vidas, Él es el máximo digno de nuestra confianza y a su lado no hay nadie. No os voy a contar cuál es la razón de esto, si queréis luego me preguntáis, os lo cuento un poco. Pero la cosa es que últimamente a mi hijo Álvaro le ha dado por decir que viene Jesús. Algo que vio en Navidad y eso, bueno. Entonces, él siempre me está diciendo que vamos a asomarnos por la ventana porque viene Jesús y al principio me decía que venía en un coche, ¿no? Entonces yo le digo, no, Jesús viene en el cielo. Y él dijo, en un avión. Estaba con el avión, que viene Jesús en el cielo. Y no, viene en una nube. Y ahora está constantemente diciéndome que nos asomemos por la ventana para ver a Jesús que viene en una nube. No te puedes imaginar la lección que es para mí esto, ¿eh? Y ya puedo estar yo enfadado, frustrado, deprimido, o pensativo, o pensando en mil bobadas que pienso a veces. Y entonces viene mi hijo y me hace salir de mi ensimismamiento y me dice, no, vamos a mirar al cielo que viene Jesús en la nube. No sé lo que estarás pasando tú ahora mismo. Quizá problemas matrimoniales. Quizá te desprecian. Mirando a los cielos y esperando el regreso de Cristo, cualquier ofensa puede ser tolerada. Porque Cristo va a volver en las nubes. Él te va a vindicar. Porque Cristo, el mismo, que no solamente es que le insultaran un poquito, le dijeran alguna cosa, es que lo clavaron en una cruz, injustamente. Él es nuestro ejemplo. Él fue vindicado por su Padre. Y toda rodilla se doblará delante de su nombre. Quizás estés pasando por problemas de dinero, problemas económicos. Quizá piense, madre mía, mi vecino que es más tonto, más burro que un arao, tiene mucho más dinero que yo y va al cine y puede ir a comer fuera a un restaurante y yo no. Quizá lo estás pasando mal. En el momento en el que miras al cielo y esperas el regreso de Cristo y esperas que es lo que Él está haciendo, Cristo dijo, yo voy a hacerte una casa. Y voy a hacerte una casa para que estés conmigo. Confía en mí. ¿Qué más da que estés un tiempo no teniendo aquello que piensas que bueno sería tener? Si estás teniendo problemas de salud y dolores que sufrimos, ¿verdad? Quizás te estás enfrentando a la muerte de un ser querido. Espera al regreso de Cristo y Él borrará toda enfermedad y toda muerte y toda lágrima. Si estás pasando por un tiempo en el que estás luchando con tu propio pecado y esa tentación en la que una y otra vez estoy cayendo y lucho y me doy cabezazos contra la pared y no puedo luchar contra eso, sencillamente es más fuerte que yo, confía en Jesucristo. Amén. Él ha derrotado al pecado. Con Él tú puedes derrotar al pecado. El Hijo ha venido para que seamos verdaderamente libres.
libres de nuestro pecado. Agarrémonos a Él. Si estamos mirando al cielo, si estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Él viene en las nubes. Cuando estés ensimismado, cuando estés preocupado, cuando piensas que no hay más, asómate a la ventana. Asómate a la ventana y mira las nubes y espéralo. No hay nada más fructífero que esperar a Cristo. Él está volviendo, te lo aseguro, 100%. Él está volviendo. Espéralo. Él va a poner las cosas en su lugar. Espéralo. Ahora, esto te lo digo si tú has puesto tu confianza en Jesús. Si tú no lo has hecho, entonces, sí, mira al cielo. Y espéralo en el mal sentido. Espéralo en el sentido de cuando éramos pequeños y decía tu madre, espera que venga tu padre. Espéralo. Espéralo. Espéralo porque va a venir tu verdugo. Espéralo porque no hay duda de que tu futuro va a ser el llanto, el crujir de dientes, la desesperación más absoluta, porque lo tuviste ahí. Porque Cristo se te ofreció, porque Él ha muerto por ti, porque el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, se ha presentado delante de ti. Has tenido ahí mismo la cruz de Cristo, tu salvación al alcance de la mano, solamente acudir a Él y decirle, Señor, sálvame. Y tú has dicho, no. Yo me quedo con lo mío. Que se vaya ese Jesucristo a freír espárragos. Yo me quedo con lo mío. Amigo mío, por amor de Dios, piénsatelo bien. Hinca tus rodillas ahora mismo. Acude a Cristo ahora mismo. Pídele perdón, suplícale que te perdone, porque Él perdona. Porque Él es un Dios que salva. Porque Él es un Dios que perdona. Acude a Él hoy mismo y ruégale que te perdone. Vamos a orar. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias porque Él ha venido a liberarnos de nuestro pecado con su sangre. Muchas gracias porque Él es el gran Rey, el soberano de los reyes de la tierra. Podemos confiar en Él. Él es nuestro hermano mayor. Gracias porque Él es el primogénito de los muertos. Él ha derrotado, ha pulverizado el poder de la muerte. Y con Él, pues nuestra tumba estará vacía también. Podremos tener vida aunque enfrentemos la muerte. Gracias porque unidos a Él, el día de nuestra muerte será un saltar a los brazos de nuestro Padre. Señor, te ruego por cada una de las personas que está aquí, no ha puesto nunca su confianza en Jesús, que tú hoy cambies su vida, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, que toques su corazón, que le ayudes a entender que es verdad, que necesitan a Cristo. Cada una de las personas que están aquí, Dios, por favor, toca su corazón, sálvalos, Dios, sálvalos. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Redentor, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.